al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Pues la 1:20 de la tarde abrimos nuestro espacio de inversión inmobiliaria como cada semana con Urbanitae. Ya nos acompaña aquí en los estudios José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae. Bienvenido, José María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Un martes más. Por fin se nos ha ido la lluvia, ¿no? Es una tregua. Bueno, no solo. te creas, pareces una tregua solo, que esto no tiene pinta de que todavía tendremos un mes de mayo húmedo. Bueno, lo que no está saliendo el sol para algunos de los proyectos de Urbanitae, ¿no? Algunos tardan más, pero vamos a hablar de dos proyectos especiales. Pero antes de todo eso, vamos a hablar del precio de la vivienda, porque hay algunos datos. Hablábamos del alquiler por un lado, luego hablamos también de lo que está pasando con el metro cuadrado, por ejemplo, del precio de la vivienda en una zona como la que nos encontramos nosotros, como en Salamanca, que se están pagando, se están tasando en 10.000, si no me equivoco, 434 euros por Barrio metro cuadrado. Barrio de Salamanca. Barrio de Salamanca, según el portal de Fotocasa. Sí, vamos a empezar por ahí, si te parece. Es una subida que las casas más caras han subido en un año en torno a un 36%. Tiene tope la subida del precio de la vivienda en zonas prime, como puede ser este barrio en el que nos encontramos. José María. Pues tiene que ver con un comprador que es poco sensible al precio y por final el barrio Salamanca es el que es. O sea, tiene el espacio, ni siquiera es todo el distrito de Salamanca, es el barrio y está configurado por un número muy limitado de calles y de casas donde se puede comprar vivienda. Y mientras siga habiendo una afluencia tan constante de un inversor perfil fundamentalmente latinoamericano, que compra más la vivienda como segunda residencia para estar largas temporadas o para que sus hijos estudien aquí, y esa tendencia se va produciendo sobre todo a raíz de los cambios que están produciendo en Estados Unidos, pues esos precios pueden no tener límites. Es decir, ya hace 2 años veíamos las barbaridades que se pagaban y nos sorprendía, pues ahora eso pues puede seguir incrementándose, pero básicamente, insisto, porque es un comprador que es poco sensible al precio y la oferta es la que hay y no puede aumentar porque no puedes hacer más viviendas ahí donde están ahora. José María, es que además siempre hemos dicho que ciudades como Madrid Prime siguen siendo ciudades atractivas para ese inversor internacional. No sé si nos podemos equiparar con este precio de metro cuadrado en torno a los 10.000 con zonas como por ejemplo Prime de París o de Londres en este momento. Bueno, y todavía estamos por debajo de esos precios Prime en París y Londres. Espero que no nos acerquemos mucho, pero tiene pinta de que vamos en esa senda. Al final Madrid se ha convertido en una ciudad muy atractiva y tiene cosas que no tiene París, por ejemplo, que son temas de seguridad, que la gente está valorando mucho, o bueno, pues al final la vida cultural, la vida de ocio en social. Madrid, el clima supera, por ejemplo, el de Londres. O sea que, y dentro de la Comunidad Europea, es verdad que tenemos mucho inversor que tenía su sede de su empresa, de su startup en Londres, que está viniéndose a vivir, básicamente por el tema también de Brexit, en la Unión Europea, y uno de los destinos favoritos está siendo Madrid. Otros de los barrios colindantes también estaban sufriendo esa subida de precios, ¿no? Porque vemos que es muy atomizado el barrio de Salamanca en este caso, pero está yéndose esos precios también a zonas como pueden ser barrios de Chamartín, de Chamberí, Argüelles, zonas. ¿Dónde ponemos el tope? ¿Lo habrá en algún momento? O sea, primero mientras no lo haya en una zona prime, no podremos saber dónde está. No podemos poner el tope, es un tema de movimiento y además es un comprador, insisto, internacional, y el mundo es muy grande y es muy difícil controlarlo. Nos resulta difícil verlo. Es verdad que sigue siendo una inversión muy atractiva. Nosotros tenemos algunas operaciones también ahí en Barrio Salamanca y estamos viendo que la demanda se produce y que los precios cada vez son más agresivos. Lo que pasa es que desde Urbanitae no jugamos nunca a ser que esa tendencia de valoración va a continuar. O sea, nosotros cuando hacemos planes de negocio, si el precio hoy son 10.000, jugamos a que venderemos por 10.000, aunque lo vayamos a vender dentro de 2 años. No queremos especular porque el riesgo de la operación se incrementa y, insisto, nosotros siempre buscamos minimizar el riesgo de la operación. Y si hablamos del precio de la vivienda en compra, tenemos que hablar también del precio de la vivienda en alquiler, ¿no? Según el último dato de uno de los informes de Idealista, hablaba de ese 10% anual, a ver, que sigue subiendo esos alquileres. ¿Dónde está el tope, si existe? Y si en ciudades como por ejemplo Barcelona ha sido efectiva pues esa ley para limitar los precios del alquiler, o ha tenido el efecto contrario.
probablemente haya tenido el efecto contrario en la medida en que hay mucho propietario que ha desplazado o ha retirado su vivienda de alquiler o simplemente la ha dedicado a otros business, alquiler de corta estancia, etcétera. Entonces el regulador va intentando poner puertas a esas alternativas, pero el mercado es fluido y va encontrando su camino para evitar una regulación que vaya en contra de los intereses económicos y la tendencia. Entonces, mientras haya esa oferta que es inferior, muy inferior a la demanda preexistente, pues se va a generar un incremento de precios porque son las leyes del mercado. Y contra eso es difícil luchar. Le puedes poner cortapisas, pero mientras haya mucha más gente dispuesta a alquilar que pisos dispuestos a vender, encontrarán la fórmula, aunque sea para pagando más, encontrar esa alquiler que van necesitando. Y la prueba de que la regulación no ha funcionado es que Barcelona está todavía por encima de Madrid en términos de coste de alquiler y de subida, y eso indica que en Madrid, que no se han aplicado las normas restrictivas, no ha incrementado el precio del alquiler por encima de lo que ha hecho Barcelona. Vamos a hablar de los proyectos, porque siempre nos gusta hablar de, bueno, pues de lo que busca Urbanita, en este caso de lo que publica, lo que interesa a los inversores. Hay algunos proyectos que es difícil, muchas veces decimos que se cierran en pocas horas, ¿no? Pero hay dos que están abiertos, en este caso hay uno en Portugal y otro también en Fuengirola, en el Higuerón, que es una de las zonas ahora mismo donde mayor interés existen para la vivienda de lujo. ¿Cómo están estos proyectos? ¿Cómo está siendo ese proyecto de Portugal y también cómo está siendo ese proyecto de Higuerón en Fuengirola? Pues mira, los dos son proyectos de 5 millones de euros y los dos son proyectos que superan los 3 años de duración. Estamos hablando de más bien cercanos a los 4 años de duración. Y sabemos que algunos de nuestros inversores son sensibles al plazo, no saben qué va a pasar dentro de 4 años y no quieren aventurarse. A cambio, pues estamos hablando de dos proyectos de características muy distintas. En el caso de Oporto son unas oficinas en el centro de distrito de negocios de Oporto, y en el caso de Higuerón son viviendas plurifamiliares para un comprador fundamentalmente extranjero. Pero en ambos casos lo que hemos pactado con el promotor como compensación de ese periodo más largo, y yo creo que es algo muy interesante que la gente tiene que conocer, es que el promotor que coinvierte en la operación y que es el gestor de la operación, y invierte fuertemente, no recibe ni un euro de su inversión hasta que nuestros inversores no tengan su retorno garantizado. Por ejemplo, en el caso de Portugal, estamos haciendo unas oficinas con un promotor de primerísimo nivel. Estamos hablando de un promotor inglés que ha hecho la sede, por ejemplo, del Banco Santander en Londres, la sede HSBC, ha hecho obras en Dubái, hizo una operación de oficinas en Oporto, la alquiló al completo, él pensaba alquilarla por zonas, la alquiló de un tirón a una de las Big Four y a continuación la vendió a un inversor patrimonial. Entonces dije, Oporto está caliente, he encontrado otras oficinas en el sitio donde confluyen 6 de las 7 estaciones de Metro Oporto, o sea, la mejor ubicación posible, y va a hacer 20.000 metros cuadrados de oficinas y ya tiene lista de espera porque esa primera oficina ya se le generó de interesados. Bueno, pues nosotros entramos a financiar la compra del suelo y ayudar y la construcción, que ya tiene un term sheet del banco para financiarlo, la tiene cerrada. Lo que hará es alquilar esos espacios y cuando esté estabilizado, probablemente se lo venda a un inversor patrimonial. Bueno, pues en esa operación, nuestros inversores tienen que recibir de forma preferente a los 9 millones que él pone de capital más los 6 de beneficio que podría obtener, un 15% de TIR. Es decir, ahí tienes un colchón amplísimo. Es decir, ¿vamos a un largo plazo? Sí, vamos a largo plazo, pero al 15 de TIR, pocos activos y con un nivel de protección elevadísimo. Porque no tenemos un activo que ya sabemos que funciona bien con un promotor británico de muy primer nivel. La segunda, que es la del Higuerón, funciona un poco distinto en el sentido de que el TIR mínima es un poco más baja, es un 12%, pero a cambio nos llevamos bastante más del exceso. En el caso de Oporto, en vez del 15, sacaremos al final un 15,5 y 16, depende de cómo se alquile bien, pero el exceso se lo va a llevar casi todo el promotor inglés. En este caso del Higuerón, no. Hoy compartimos el exceso sobre un 12% de TIR con el promotor. Estamos hablando de hacer 205 viviendas en una zona que el promotor, que es Top Gestión, es una promotora, controla más o menos el 60% de toda esa área. Ha construido y vendido un montón de viviendas, ya tiene 250 viviendas vendidas, conoce perfectísimamente el producto, conoce los costes, el sitio tiene unas vistas fantásticas,
vistas fantásticas al mar. Es una de las zonas de lujo más cotizadas en este momento. En este momento, sí, sí. Y ahí vamos, nosotros, la parte que nos más preocupaba es la due diligence comercial. Es decir, oye, ¿a cuánto podemos vender? Y esos precios son realistas. Bueno, pues hemos hecho 3 due diligence con 3 entidades distintas a las que no dábamos datos. Decimos, ¿a cuánto se puede vender? Y la cifra de ventas de la operación en los 3 casos superaba la que tenemos en el plan de negocio. Es decir, estamos siendo conservadores en los precios de venta. Insisto, aquí el retorno mínimo garantizado es el 12% TIR, pero nos vamos a ir probablemente muy por encima si se cumplen los objetivos del plan de negocio. O un promotor que ya construye, que además tiene una constructora propia, no tendremos ese problema de falta de escasez de mano de obra, porque él ya la tiene, ya está construyendo ahí bastantes operaciones, con lo cual le resulta relativamente sencillo mover cuadrillas y distribuirlas entre sus obras para avanzar. De hecho, su idea es, hay una primera fase que es relativamente pequeña de la obra, que puede que con que venda esas primeras viviendas ya le sirve para que entre el banco y empiece a financiar la obra, que sería el hito. Y ahí puede empezar a trabajar ya con su equipo, avanzando en obra para conseguir esas primeras preventas. Como sabemos, hemos explicado muchas veces, los bancos te van a pedir un 50% máximo de preventas. Entonces, si consigues el 50% de esa primera fase, que son 80 viviendas, es decir, con 40 viviendas vendidas sobre plano, que se están vendiendo muy rápido en esa zona, ya puedes entrar a construir, porque ya tenemos licencia, ya puedes empezar a vender el resto ya con la obra en marcha y por lo tanto subiendo precios y alcanzar esos objetivos de rentabilidad que nosotros hemos puesto un plazo conservador de unos 40 a 42 meses. Quizás podamos adelantar algo, quizás podamos reportar algo de dinero. Para 40 a 42 meses está muy bien. Sí, los plazos son más largos de los habituales. Hemos manejado habitualmente plazos de 3 años, en este caso vamos más a los 4, pero acá a mí, insisto, es que el promotor no gana un duro hasta que nosotros sacamos un 12% de TIR. Pero no gana, no lo recibe ni del equity aportado. Estamos hablando del 15 TIR. Portugal, 12,5%, 13%. Eso de suelo, de pero suelo. Con mucho recorrido, en el caso del 12%, con mucho recorrido hacia arriba, que nos podemos acercar casi a los 20 si las cosas van bien. Y estos proyectos están en Urbanitae. Están todavía abiertos en Urbanitae, todavía queda ticket de inversión abierto. La oportunidad está ahí, hay que darse de alta en la página web, en urbanitae.com, y participar asumiendo que efectivamente durante 4 años el dinero va a estar trabajando, pero a una rentabilidad muy atractiva. 4 años pasan rápido. José María, nos pasa rápido como el tiempo aquí en la radio. Exacto, pues tenemos la ya lo sabemos, que es verdad, que cuando quieres dar cuenta ya han pasado. Es verdad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y hablarnos de estos maravillosos proyectos y de esta forma de inversión. Gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta pronto, gracias.